Le aprecio yo mucho al pastor Arturo Farela. Él es presidente de Confraternice y bueno, pues también entiendo que va a ser una parte importante en las elaboraciones de estas discusiones para tener una cartilla moral. Pastor, don Arturo, buenos días, gracias por la comunicación. Gracias a ti, Luis, y muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oiga, a ver, dígame, ¿va a participar en la elaboración de la cartilla moral? Sí, Okay. y además con mucho gusto. Y no solamente un servidor a título personal, Ajá. sino las más de 7,000 iglesias que integran la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice. Ok, me llamó mucho la atención, más allá de su participación y de la cercanía que usted tiene, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, usted lo conoció como luchador social, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene muchos años que nos enlazamos en una amistad fundada en lo espiritual, Okay. porque he creído que él es un hombre de principios, un hombre de valores que lucha por la equidad, lucha por la justicia y particularmente por los campesinos, por los obreros y por los pobres. Ya. Oiga, déjeme preguntarle algo. ¿Cómo van a participar más allá de la elaboración? Porque me llama la atención los centros de discusión y pues inclusive hasta la estrategia para después, pongámosle así, llevar el mensaje de la cartilla moral al país. Sí, Luis, con mucho gusto. Uh-huh. Son 3 formas inicialmente que estaremos desarrollando. El primer paso es distribuirla en los 7,000 templos que son miembros de Confraternice. El segundo paso es en eventos masivos como el que tenemos el día de hoy, que se denomina 1 billón para Jesús. Se reúnen varios miles de personas en el Monumento a la Revolución de las 9 a las 3 de la tarde, y el día de mañana 1 billón para Jesús se reúne en el Estadio Azul con 45,000 personas. En eventos como estos, que tenemos muchos en todo el país, se estará distribuyendo de manera masiva. Y número 3, también estaremos distribuyéndolo con amigos, con familiares de todos nuestros congregantes, y en todo caso, también casa por casa, no tenemos ningún problema. De una manera muy similar a cómo llevan ustedes el evangelio a las casas cuando van y tocan y quieren platicar con las personas. Algunos, no digo, varían, pero así. Sí, hay muchas iglesias que seguimos el mandamiento de Jesucristo: id y predicad el evangelio a toda criatura. La cartilla moral es un documento que no solamente enseña valores morales y éticos, sino también enseña a los ciudadanos mexicanos a ser personas espirituales. Esta palabra les cuesta mucho trabajo entenderla. Cuando Andrés Manuel López Obrador cita reiteradamente, no hay una semana que no diga, no solo de pan vivirá el hombre, esto significa de que no basta la escuela, el trabajo, el auto, la casa, para vivir con verdadera satisfacción, bienaventuranza. Se necesita una vida espiritual, y esa vida espiritual es mediante principios y valores que la cartilla moral nos enseña, y de una manera preponderantemente la Biblia. Claro, pero a ver, lo entiendo de usted, pastor. Lo entiendo de usted como pastor, lo entiendo de las iglesias evangélicas, y lo entiendo de las iglesias budistas, y lo entiendo de la iglesia católica, y lo entiendo de cualquier otra persona que esté promoviendo la espiritualidad y la paz. Francamente no lo entiendo del Estado mexicano. Bueno, me preocupa un poco. Digo, yo le quisiera preguntar, ¿qué cree que diría Benito Juárez de todo esto, oiga? Yo creo que Benito Juárez estaría muy contento. Te voy a explicar por qué. ¿Sí cree? Él dijo una expresión: quisiera que los mexicanos dejaran de comprar cirios y mejor estudiaran. La cartilla moral es un documento que nos ayuda a la reflexión, al estudio, al análisis, al debate, a pensar, a proponer. No es un documento fanático. Trata de principios morales,
universales. Basados en una moralidad muy particular, pastor. Quienes no somos religiosos, quienes somos ateos, pues a lo mejor no comulgamos con ciertos factores. Eso es lo que me brinca un poco, porque es un país muy diverso. Por ejemplo, Claro. habrá judíos que digan, oigan, pero pues a mí como que estas cosas no me agradan mucho. Qué interesante lo que me menciona, y tiene razón la frase de Juárez, nada más que yo le agregaría, en este caso, dejen de comprar cirios para que se pongan a estudiar, y en su caso, pastor, se lo digo con todo el respeto, y siempre lo sabe, con todo el tema sin un afán peyorativo, pero para que se pongan a estudiar la Biblia. Sí, Híjole. correcto. Híjole, no sé, pastor. Mira, Ahí sí no sé. Andrés Manuel, el día de ayer, cuando Gaby le hizo la pregunta, Andrés Manuel dio una definición de laicidad. El Estado laico es un Estado donde caben todas las confesiones religiosas, los ateos, los agnósticos. Ahí cabe los 125 millones de mexicanos. Estado laico no es un Estado ateo, es un Estado religioso, no es un Estado antirreligioso, es un Estado libre, democrático, plural, que respeta los derechos humanos. Qué bueno que mencionas a los judíos. Los judíos los rigen los mismos principios que tienen no solamente los cristianos evangélicos: no matarás, no robarás, no traicionarás. Esos son principios que existen en todo el universo, en los principios jurídicos, en un Estado de derecho. Un ateo, un agnóstico, sabe que no debe de robar, que no debe de matar. Son principios universales, y aunque yo soy ateo, en un supuesto, sé lo importante que es mantener en armonía mi matrimonio, la relación con mis hijos, el amar las instituciones del país, el respetar los símbolos patrios. Todo esto es lo que nos enseña la cartilla moral. La cartilla moral no habla de religión, habla de espiritualidad. Bueno, pues, y van a estar participando de una manera muy activa. Le pregunto, pastor Farela, ¿qué tanto está basada la Biblia en esta cartilla moral? Al revés, ¿qué tanto está basada la cartilla moral en la Biblia, en esos principios? Porque, mire, eso de no matarás, no robarás, más allá de lo espiritual, también tiene que ver mucho con el derecho, y tiene que ver mucho con mantener una sociedad, y tiene que ver mucho con el orden, y tiene que ver mucho con cosas en donde la espiritualidad pues no cabe necesariamente, ¿no? Pero yo sí le preguntaría, dice, la cartilla moral tiene una carga importante de espiritualidad, ¿y qué tanto estará inspirada en la Biblia? Te repito, son pensamientos universales. Tú citaste a José Martí, que lo cita Andrés Manuel en la presentación de la cartilla moral. Y yo quiero leer el párrafo, si me lo permites, inicial, que dice: la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Este es el objetivo, el enfoque principal que trata la cartilla moral. El país está hundido en la corrupción. Según Transparencia Internacional, somos de los países más corruptos a nivel mundial. Bueno, yo quisiera saber, todos aquellos que se persignan por un Estado laico, ¿qué han hecho para combatir la corrupción? Andrés Manuel, a través de la Cuarta Transformación, apoya en este documento de la cartilla moral un combate directo a la corrupción. El problema está en el corazón, en el alma de las personas. Si ahí hay un nuevo nacimiento, entonces habremos mejores ciudadanos, que respetaremos el matrimonio, a los hijos, las instituciones del país. ¿De todos los matrimonios? De todos los matrimonios. ¿Entre hombre y hombre, por ejemplo? Se respeta. Podremos no estar de acuerdo, pero ya es algo que resolvió la Corte, y los cristianos evangélicos somos respetuosos del Estado de Derecho. Ok. Oiga, dígame algo, ¿no le parece un poco curioso
por no decir otras cosas, pero curioso que en las iglesias vayan a estar discutiendo un documento del gobierno. No lo vemos como un documento del gobierno. Pero es un documento del gobierno. ¿Lo vemos? O sea, lo paga el gobierno, viene del gobierno, lo dice el presidente en las mañanas. Es un documento del gobierno, pastor, con todo el respeto. Sí, por supuesto que sí. Pero nosotros creemos que recibimos los 125 millones de mexicanos muchos beneficios sociales del gobierno. Es un beneficio más social del gobierno, como es un programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Sembrando el Futuro, el Banco del Bienestar, etcétera, son en beneficio de la sociedad, no en particular de una religión o una denominación. Yo creo que en las iglesias cristianas evangélicas estudiamos la Biblia principalmente, pero también nos auxiliamos de muchos otros documentos. Imagínese, o sea, de la Biblia se van a auxiliar ahora de la cartilla moral. No, es un documento de análisis, es un documento de auxilio, es un documento que creemos que va a ayudar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Es importantísimo. ¿Por qué crees que hay? Por ejemplo, yo le preguntaría aquí, don Arturo Farela, pastor, usted es un pastor, usted tiene personas que confían en usted y me imagino que muchos inclusive que confían ciegamente en usted porque pues les da paz, les habla de Jesús, les da enseñanzas de la Biblia y creo que es muy válido. Quien lo quiera hacer tiene toda la libertad religiosa y de la búsqueda de la paz espiritual con usted. Pero de pronto usted le dice a esa persona que confía tanto en usted por las enseñanzas religiosas que la cartilla moral es una guía para vivir en sociedad y esa misma cartilla moral está promovida, no quiero decir impuesta, pero está promovida por un gobierno. Perdón, de verdad no estamos viendo el elefante grande, el elefante blanco en la sala, no estamos viendo una influencia religiosa para un fin gubernamental. Usted le va a decir a una persona que se guíe por la cartilla moral, que por cierto viene en el mismo color de Morena casi, ¿no? Con los mismos logos del gobierno, con lo que habla el presidente todos los días. No es una injerencia política, pastor. Con el respeto debido se lo digo. Usted le va a decir a una persona que le tiene toda la fe a usted, que confía en usted, que la cartilla moral es una guía para su vida, una cartilla moral que viene promovida desde el gobierno. ¿No ve ahí usted un problema? Te contesto todas tus preguntas y conjeturas con una pregunta. ¿Tú te imaginas si los criminales, los miembros del crimen organizado, tuvieran los principios morales de la cartilla moral, decapitarían personas? ¿Tú te imaginas que esos jóvenes que vimos, un adolescente de 13 años en el estado de Morelos que decapitaba personas, si tuviera estos principios morales que enseña la cartilla moral del amor al prójimo, el amor a la familia, el amor al Estado de Derecho, hubiera cometido esos crímenes? Luis, yo te invito a que veamos todo desde una perspectiva de buena fe y no de conjeturas que van más allá de no hay ninguna mala fe, pastor. No hay ninguna mala fe. Vivimos en un estado laico, hasta donde tengo entendido, y también habrá que recordar que hubo muchas decapitaciones, muchas torturas, muchos desmembramientos y mucha sangre derramada por conflictos religiosos en el mundo, desde siempre. Más allá de religiosos, cristianos, contra católicos. No, a ver, hoy día hay conflictos religiosos en comunidades indígenas. Ese es un asunto que cada quien tendría que sacar en su propia moral. Pero yo le quiero insistir en la pregunta, si me permite entrevistarlo. ¿No considera usted, pastor Farela, que a la persona que le tiene usted tanta fe y que usted le va a enseñar una cartilla moral que viene promovida desde el gobierno, hay una injerencia política? No. Okay. En primer lugar, Luis, la fe la tenemos solo en Dios. Los feligreses, los líderes que confían en mí, se basan en la trayectoria de más de 40 años que tengo de servir a Dios, de ser marido de una sola mujer,
de tener a mis hijos en sujeción y de vivir quieta y reposadamente. Eso, la Biblia nos menciona requisitos que debemos de cumplir para ser ministros de culto. Nuestra fe solo está en Dios. Y no hay ningún problema si yo doy argumentos, si yo doy argumentos razonables del por qué conviene abrazar y distribuir la cartilla moral. La fe cristiana es una fe pensante, una fe que se analiza, una fe que se discute, no una fe que se impone. Pero usted es un pastor, don Arturo Farela. Pastor Farela. Usted es un pastor y como pastor guía a sus ovejas y los está guiando con una cartilla moral en la mano. Sí, efectivamente. Que está firmada por el gobierno. Sí, yo explicaré a los feligreses y a los líderes que nuestra única guía es la Biblia, que la cartilla moral simple y sencillamente es un libro como cualquier otro que nos habla de principios y valores. No hay confusión para nosotros. Nuestra única guía de conducta es la Biblia, los 66 libros de la Sagrada Escritura. Bueno. En la cartilla moral nos enseñan buena conducta. Bueno, pues tenemos que abrazar eso. No es distinto a lo que enseña la Biblia. Le aprecio mucho, pastor. Ojalá que podamos seguir platicando. Siempre le aprecio que me haya tomado la llamada. Ya habíamos platicado en algunas otras ocasiones. Y bueno, sobre todo la sinceridad y la apertura. Gracias, pastor Arturo Farela, por la comunicación esta mañana. Gracias a ti, Luis. Hasta mañana.